Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Dice así, luego de haber leído el pasaje, vamos a orar. Yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Vamos a orar. Padre Celestial, sé con nosotros en esta mañana. Tú conoces nuestras debilidades, tú conoces nuestros pecados, Señor. Perdónanos, te rogamos. Límpianos de nuestra maldad y permite que en corazón, mente y alma estemos por completo atentos a tu palabra. Sé conmigo en esta mañana. Permíteme traer un mensaje bueno para tu iglesia. Oh Padre Celestial, y solidifica aún más nuestra unidad en el Señor. Haz que esta iglesia local, Padre Celestial, sea una luz en medio de la oscuridad, en donde tu gloria sea manifestada, Señor, y donde el Evangelio sea proclamado. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, continuamos con este mensaje que, como dijo el pastor, es de mucha importancia. Y una de las razones por las cuales es de mucha importancia es porque, como vimos en ese tema introductorio sobre la unidad de la iglesia local, es allí en donde el Señor ha propiciado una unidad bíblica. Allí donde la iglesia local está unida, es allí donde el Señor manda bendición. Es allí donde el Señor, por medio de esa unidad y por medio de su palabra, santifica al pueblo de Dios. Es en ese lugar donde la iglesia está unida, donde el Señor promete su presencia. La unidad de la iglesia local es de suma importancia, hermanos. En el segundo mensaje pudimos ver una definición de lo que es la unidad de la iglesia local, y quiero leer esa definición una vez más. Esta definición la tomé del pastor Albert Martin. Dice así: la unidad de la iglesia es el estado en el cual una congregación específica y local, por medio de las operaciones efectivas de la gracia redentora, ha alcanzado y mantiene como clima predominante la unidad y la armonía en su comprensión mutua, su afecto, su propósito y su actividad. Esto a la vez que expresa con regocijo su diversidad y su individualidad en aquellas áreas que no perturban la unidad, sino que más bien la enriquecen. Eso es la unidad de la iglesia. Ahora, en el día de hoy, hermanos, yo quiero que nos concentremos en ver cuál es el fundamento de la unidad de la iglesia local. Como un edificio sólido, se requiere un buen fundamento. En mi país le llama eso una buena zapata. Una buena cama de concreto que reciba entonces todo el peso del edificio que se construye sobre eso. ¿Cuáles son los fundamentos de la unidad de la iglesia local? Bueno, vamos a ver 3 puntos en el día de hoy. Vamos a ver que la unidad, para que pueda mantenerse, para que se pueda preservar ese clima de unidad en la iglesia local, debe existir 3 fundamentos. Primero, debemos tener una misma gracia salvadora. Ya hemos visto eso en los mensajes anteriores. Debemos tener una misma obra de gracia salvadora.
mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. La unidad de la iglesia local es entre los hermanos. Y para que podamos ser hermanos, tenemos que tener una común obra de gracia. En segundo lugar, veremos que para que haya unidad en la iglesia local debe haber convicciones en común. Y en tercer lugar, para que haya unidad en la iglesia local, tenemos que tener como fundamento el mismo compromiso y los mismos propósitos. En primer lugar, para que haya un buen fundamento, para que el primer fundamento de la unidad de la iglesia local es que todos los que componen la membresía de la iglesia local sean hombres y mujeres salvos por la gracia de Dios. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué razón debe haber este elemento de la gracia salvadora en todos los miembros o aquellos que son miembros de la iglesia para que ese fundamento y esa unidad se pueda dar? ¿Por qué la gracia salvadora, el elemento de la gracia salvadora es fundamental, es el fundamento de la unión de la iglesia local? Haber sido salvados es un elemento fundamental porque por naturaleza los hombres y las mujeres no queremos obedecer a Dios. Por naturaleza nosotros no queremos obedecer a Dios. Efesios capítulo 2 versos 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este pasaje dice que antes de que la gracia salvadora viniera a nosotros, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne. Éramos hijos de desobediencia, no queríamos obedecer la ley de Dios. Ahora, ¿qué dice la palabra sobre aquellos que viven en las pasiones de la carne? Bueno, Romanos capítulo 8, versículo 7 dice que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. La unidad de la iglesia local requiere que aquellos que la componen hayan recibido esa gracia salvadora, porque el hombre natural es enemigo de Dios y no se sujeta a la ley de Dios y no quiere obedecer a Dios. No quiere cumplir la ley de Dios. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con la unidad de la iglesia local? Bueno, ¿cuál es el resumen de la ley de Dios? Dice Mateo 22, 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si esos son los dos grandes mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, ¿crees que una persona que es enemiga de Dios y desobediente a la ley de Dios va a cumplir con ese mandamiento? Claro que no. Y sin esos mandamientos es imposible que haya unidad en la iglesia local. ¿Por qué necesitan todos los miembros o los que componen
la iglesia local ser hombres y mujeres que hayan recibido la gracia salvadora de Dios, porque sin esa obra son enemigos de Dios, desobedientes a Dios y no van a cumplir con los mandamientos que Dios da para que haya entre nosotros unidad. Sin una obra de gracia salvadora, la iglesia de Cristo nunca podrá disfrutar de una verdadera unidad, porque no va a amar a Dios, porque no va a amar a sus hermanos. Las pasiones de la carne, la mente puesta en la carne, no produce unidad. Y en ocasiones vemos que hay conflictos entre hermanos. ¿Y qué está ocurriendo ahí? La carne. Estamos actuando conforme a la carne, no conforme al Espíritu. No estamos obedeciendo lo que Dios nos demanda. Y eso trae división, eso trae conflicto, porque la carne produce pecado y muerte. Vayan a Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Y manténganse ahí. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice así, Gálatas 5:19. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería. ¿Y qué continúa diciendo? Enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si una persona es controlada y tiene su mente en la carne, y un grupo de personas donde domina la carne y no el espíritu, allí va a haber enemistades, allí va a haber pleitos, allí va a haber celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. Todas estas cosas dividen a un grupo. Por eso, la iglesia local tiene que ser, la iglesia local unida tiene que ser, y no puede ser de otra manera, sino de hombres y mujeres que están determinados por el Espíritu a obedecer a Dios, que tienen la capacidad de obedecer a Dios, que no son enemigos de Dios. Hermanos, la falta de unidad en la iglesia no se soluciona con programas especiales, dinámicas amistosas o estrategias de grupo. La falta de la unidad de la iglesia se soluciona con el Evangelio. Con el Evangelio. Porque sin esa obra salvadora que propicia el Evangelio, entonces seremos hombres y mujeres enemigos de Dios, desobedientes a Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando es el Evangelio que ha entrado en la mente del corazón de un hombre y ha propiciado esa gracia salvadora? Bueno, comienza a eliminarse aquellas cosas que destruyen y debilitan a la unidad de la iglesia. Un grupo controlado por el Evangelio comienza a desechar esas cosas que nos dividen. Sigan ahí, capítulo 5 de Gálatas, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia con el hermano que da problemas, paz, amor para con los demás, primero para con Dios y para con los demás, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado a lo que nos divide, a la carne, con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué pasa en una iglesia
donde los hermanos están en pleitos, chismes, contiendas, la carne, el pecado. Por eso es que aún los cristianos necesitamos escuchar el Evangelio. Necesitamos el Evangelio, porque necesitamos ser recordados de que vivimos de andar por el Espíritu y no por la carne. Hermano, no puede haber verdadera unidad donde todavía hay un corazón rebelde hacia Dios. La unidad de la iglesia local demanda la obra de la gracia salvadora en el corazón. Como segundo fundamento de la unidad de la iglesia local, es necesario para la unidad de esa iglesia tener convicciones en común. Tener convicciones en común. Una convicción abarca no solo el campo del juicio, no solo abarca el campo de la mente, sino que también abarca el campo de la persuasión y el compromiso del corazón. Lamentablemente vivimos en una época de gran indiferencia y hostilidad para con la palabra de Dios y para con las demandas e implicaciones de esa palabra para la vida cristiana. Y es por eso que algunos, aún en el pueblo de Dios, se atreven a utilizar frases como la que dice, la doctrina divide, pero el amor une. ¿Ustedes han escuchado eso? No me hable mucho de doctrina, porque la doctrina divide, el amor une. No, eso es parte de esa indiferencia y de esa hostilidad a lo que es la palabra de Dios y a las demandas y a las implicaciones de la palabra de Dios. Hermanos, lo que divide a una iglesia no es la doctrina. Lo que divide a la iglesia es el error. El error. Eso es lo que divide a la iglesia. Fue el error lo que trajo la primera división en el jardín del Edén. Fue la mentira. Fue la manipulación de la verdad. El torcer la verdad, el error fue lo que trajo la división, la primera división, y de ahí en adelante, a través de toda la historia de la humanidad, ha sido siempre el error, la mentira, lo antibíblico. Eso es lo que ha producido siempre división en toda la humanidad. Algunos, aún en el pueblo de Dios, piensan que promover que todos tengamos una doctrina en común es, hasta cierto punto, una visión sectaria de la iglesia. Algunos piensan que promover que todos tengamos una misma mente y tengamos una misma idea sobre la doctrina es una actitud sectaria. Si bien es cierto que los miembros de una secta creen todos lo mismo, el problema no radica en que todos crean lo mismo. El problema radica en que lo que creen es una mentira y es falso y es en contra de la palabra de Dios. Ese es el problema. ¿Cuál es el problema? En que la iglesia se esfuerce y trabaje para que tú y yo creamos lo mismo que dice la palabra de Dios. Piensa, que nos dediquemos tiempo a estudiar la palabra de Dios para que tengamos una misma mente. ¿Qué hay de malo en eso? No, las sectas son sectas no porque todos creen lo mismo, son sectas porque lo que creen es mentira y error. Antibíblico, ese es el problema. Dice Amós capítulo 3, versículo 3, ¿andarán dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Andarán, vivirán, colaborarán dos personas juntos si no se ponen de acuerdo. Vamos a andar juntos, sí, muy bien. Yo voy por aquí, no, pero yo quiero ir por acá. No, pero es que yo quiero ir por aquí. No pueden andar juntos. No pueden andar juntos. Vamos a celebrar
el aniversario de la iglesia en diciembre 16. Y ahí salta el pastor Ariel. No, diciembre 16, no, 1 de enero. Pero es que el diciembre 16 tienes unas razones y nos permite hacer esto y aquello. No, 1 de enero. ¿Cómo podremos andar juntos si no estamos de acuerdo? ¿Cuándo se van a reunir ustedes? ¿El 16 o el 1 de enero? Si con esas cosas tan triviales 2 personas no pueden andar juntos, imagínate con asuntos de doctrina. Es imposible que podamos vivir en armoniosa unidad si no estamos bajo la dirección exclusiva de la palabra de Dios. Dios edifica a su iglesia y la une en la medida en que ella desmantela el reino del error. En la medida en que la iglesia profundiza más en la verdad, entonces desmantela ese reino de ignorancia, ese reino de oscuridad y hace que avance la verdad a través de todo el pueblo de Dios. Y eso nos une más, eso no nos divide más. Vamos a ver 2 ejemplos que nos muestran que la unidad de la iglesia tiene como fundamento el que todos tengamos convicciones en común. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versos 10 al 17. 1 Corintios capítulo 1, versos 10 al 17. Dice así. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay contiendas entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo de Cristo. ¿Está Cristo dividido? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de vosotros, excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanos. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hermanos, noten que Pablo usa ciertas palabras. Él dice que estén de acuerdo, en un mismo sentir. Y esa palabra sentir se traduce en la Reina Valera del 60 como una misma mente. Dice que seamos de un mismo parecer. Ahora esas palabras sentir, acuerdo, mente, parecer, son palabras que nos hablan de asuntos que tienen que ver con la mente y con las ideas, no con los sentimientos. Pablo nos dice, yo quiero que ustedes sean de un mismo compañerismo, que se amen mucho. Pablo va a la mente. Una misma mente, un mismo sentir, un mismo pensamiento, un mismo parecer. ¿Por qué Pablo hace eso? Bueno, porque son las convicciones que albergamos en la mente las que vienen a controlar nuestra conducta, incluso también nuestros sentimientos. Pablo les está llamando a tener una renovación de la mente. Fíjense que Pablo le hace preguntas a los corintios. ¿Y cómo son estas? Miren esas preguntas. ¿Está dividido Cristo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros?
¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Cristo, la crucifixión, el bautizo. Hermanos, noten que Pablo está haciéndole a los corintios preguntas doctrinales. Preguntas sobre la doctrina. Pablo les muestra que ellos tenían que reflexionar en asuntos claves sobre la doctrina cristiana para resolver el problema de la falta de unidad en la iglesia. Pablo está resolviendo el problema de las divisiones en Corintio a través de la renovación de la mente, a través de la palabra de Dios. Porque la doctrina no divide, la doctrina une. ¿Por qué ellos estaban teniendo apego más a un maestro que a otro? ¿Por qué estaban discriminando entre un maestro y otro? Era porque no entendían lo que la palabra de Dios enseña sobre el ministerio de los pastores. Era un asunto doctrinal, había un problema de la mente, no estaban entendiendo lo que la palabra de Dios les dice. Pablo no viene a resolver el problema diciendo, bueno, vamos a tratar de que haga un buen ambiente aquí en la iglesia. Y ahora en adelante, todos los sábados a las 6 de la tarde, galletica y café. No. Él va a la doctrina, a la mente. Estos hombres son servidores del Cristo. Ustedes tienen una doctrina chueca. Aquí hay algo que no está bien. Ustedes no están entendiendo la doctrina de la iglesia, la doctrina del bautizo de Cristo, de la crucifixión. El Señor murió por ustedes y ellos son siervos de Cristo. Vamos a ver otro ejemplo, hermanos, que nos muestran este mismo punto de que la unidad de la iglesia es una unidad que está basada en convicciones comunes. Vamos a Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Y debemos preguntarnos, hermano, ¿habría posibilidad de que una iglesia local, había posibilidad de que los corintios pudieran mantenerse juntos como iglesia si ese problema que tenían entre los maestros se hubiera podido resolver? Era imposible. Esa iglesia iba en camino a una gran división. Pero el problema que tenían era un problema de entendimiento doctrinal sobre la posición de los maestros en la iglesia. Miren, Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Ese fue el pasaje que leímos a la introducción. Ahora, si ustedes se fijan, hermanos, en el verso 1 al 3, Pablo está llamando a los efesios a que se esfuercen por preservar la unidad de la iglesia. Ahora noten que una vez que Pablo les llama a preservar la unidad de la iglesia, él no pasa a darle a los efesios un listado de estrategias de grupo para que preserven esa unidad. Él dice, la unidad de la iglesia, esfuércense por mantener la unidad de la iglesia. No estén divididos. Ahora miren que Pablo no viene a traer estrategias de unidad o estrategias de grupo, sino que él más bien pasa a dar un listado de doctrinas esenciales para la vida de la iglesia local. Un solo cuerpo. ¿De qué está hablando? La doctrina de la iglesia, eso es eclesiología. Un solo cuerpo. Un solo espíritu. La doctrina del Espíritu Santo, neumatología. Un solo Señor, cristología. Una sola fe,
La doctrina de la salvación, soteriología. Un solo Dios y Padre de todos, eso es teología. Pablo está tratando de llenar sus mentes con las doctrinas correctas. Pablo está resolviendo el problema de la universidad, de la división de la iglesia con doctrina, con enseñanza. Pablo está curando la división de la iglesia, recordándole a los efesios que su fe tiene un fundamento trinitario. Un Señor, un Espíritu, un Padre. El fundamento de la iglesia tiene un sentido, un fundamento trinitario. De la misma manera como hay un Dios trino unido, a sí mismo nosotros tenemos que estar unidos. William Hendrickson dice, la unidad en diversidad que pertenece a la Trinidad es la base de la unidad esencial en medio de la variedad circunstancial que caracteriza a la iglesia y a la cual Pablo ahora dirige la atención. ¿Cómo ustedes están divididos? ¿Acaso ustedes no conocen a Dios? Un Dios trino, uno. Así como para los efesios nuestra unidad no depende de cosas externas a la doctrina, nuestra unidad está en la doctrina. Y mientras más conocemos de la doctrina, mayor será nuestra unidad. En el mundo donde hay falsas doctrinas, ahí sí la doctrina causa división, porque es conforme al error, porque es conforme a la mentira. Pero en la iglesia, la doctrina une. Una misma mente. Que dice Efesios capítulo 4, 1 al 13. Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso el Señor nos ha dado pastores, para que nos enseñen lo que dice la palabra de Dios y para que a través de esa enseñanza lleguemos a la unidad de la fe. La iglesia no debe procurar una unidad espiritual que relegue a un segundo plano tener una misma convicción. La iglesia habita junta de forma armoniosa cuando está de acuerdo en una misma mente, disfrutando y sosteniendo las mismas convicciones. Tenemos que tener las mismas convicciones. Tenemos que estar de acuerdo en lo que dice la palabra de Dios y tenemos que tener un mismo amor por Cristo y por su palabra. No hay unidad si no tenemos convicciones en común. No podemos andar juntos si no estamos de acuerdo. Ahora, la unidad en la verdad, la unidad en lo que dice la palabra de Dios, no implica que no pueda haber unidad en la iglesia a menos que cada persona esté de acuerdo absolutamente con cada letra que dice la palabra de Dios. Porque no somos robots y en la palabra de Dios hay asuntos que son de juicio. Hay asuntos que son de preferencia. Y la unidad no implica que todos en esos aspectos que tienen que ver con juicios y preferencias tienen que hacer todo lo que el pastor dice en eso. Y si no, no estamos unidos. No, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Hay asuntos de juicio y preferencia. Pero aún en esos asuntos de juicio y de preferencia, el Señor nos guía cómo aplicamos esas cosas.
aún esos aspectos de libertad y de juicio, el Señor nos pone riendas cómo aplicamos esa libertad y ese juicio. Y nosotros tenemos que tener todo el consejo de Dios en mente a la hora de aplicar esas cosas que son de juicio. El amor por los hermanos, no hacer tropezar al otro. Esas son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Bueno, la unidad de la iglesia local requiere de una convicción en común. Y esa convicción en común debe ir en constante crecimiento en amor por la palabra de Dios, en el amor por Cristo. En tercer lugar, hermanos, la iglesia debe tener compromisos comunes. Debe tener compromisos comunes. Si la iglesia va a disfrutar de unidad, debe tener compromisos comunes con las grandes preocupaciones y los grandes intereses de Dios. Todos debemos de tener en común el deseo de que se practique en nuestra iglesia aquellas cosas que son de interés para Dios. Y la pregunta es, ¿cuáles son esos grandes intereses de Dios? Bueno, los grandes intereses de Dios pueden resumirse en dos, o al menos voy a traer hoy dos. Primero, que Dios sea glorificado en su iglesia. Nosotros debemos de estar unidos en tanto y en cuanto cada uno de nosotros tiene ese compromiso en común. Queremos que Dios sea glorificado en esta iglesia local. Estar unidos y comprometidos en que Dios sea glorificado en su iglesia provee al pueblo de Dios un poderoso interés común. Efesios capítulo 3, verso 20 y 21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Ese debe ser nuestro interés común, nuestro propósito en común. Y eso nos va a unir de una manera poderosísima cuando todos nosotros deseemos darle la gloria a Dios. Miren lo que dice el pastor Albert Manting. Cuando permitimos que la iglesia se llene con este compromiso común, que Dios sea glorificado en su iglesia, que Dios sea honrado en medio de su pueblo, entonces cuán maligna nos parecerá la gloria personal, la ambición personal y los disgustos personales. La iglesia unida tendrá un solo corazón y un solo espíritu, un solo compromiso: glorificar a este Dios tan grande. Cuando la iglesia, todos nosotros estamos enfocados en la gloria de Dios, no hay espacio en nuestros corazones para estar preguntando y molestando y que si o qué, que si el otro quiere esto, que yo quiero esto y no me lo están dando. No hay espacio para eso. Porque la gloria de Dios nos llena. Y no hay espacio para esos conflictos personales. Hermano, te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te preguntaste, esto que estoy pensando, esto que estoy sintiendo, esto que estoy haciendo, es para la gloria de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú sometiste tu mente, tus sentimientos, sus acciones al escrutinio de esa pregunta? ¿Estoy haciendo esto para la gloria de Dios?
¿Va a esto que estoy pensando, diciendo, sintiendo, va esto a redundar para la gloria de Dios? Dios será más glorificado con esto. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros nos hicimos esa pregunta? ¿Cuán diferente sería la iglesia local si todos nosotros nos hiciéramos esa pregunta? Hermanos, roguemos a Dios, roguemos al Señor que el interés profundo de esta iglesia local sea la gloria de Dios. Sea la gloria de Dios. En segundo lugar, el segundo interés en común que debemos tener es que Cristo sea conocido a través de su iglesia. La iglesia debe esforzarse con un solo espíritu y un solo corazón por ver el avance del Evangelio. Tremendo propósito. Unidos en ese propósito, la gloria de Dios y el avance del Evangelio. Filipenses capítulo 1, versículos 27 y 29 dice: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, unidad, luchando unánimes, unidad. ¿Para qué? Por la fe del Evangelio. Por la fe del Evangelio. Cuando la iglesia está unida en el compromiso común de que el Evangelio de Cristo sea extendido, esa iglesia se une más allá de los intereses individuales y egoístas. La vista de esa iglesia no está en el yo. ¿Qué hay aquí para mí? Han venido muchas personas en esta iglesia, vienen muchas personas en esta iglesia, estamos contentos de eso. Nos alegramos de ver nuevas personas en esta iglesia. Pero hay algunas de esas personas que llegan, se quedan, les gusta todo y en el lobby le preguntan: ¿tienen aquí ustedes programa de esto, programa de lo otro, programa de lo otro? No recuerdo nadie que me haya preguntado: ¿están ustedes unidos por el avance del Evangelio? ¿Están ustedes, son una iglesia local centrada en la gloria de Dios? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Es esta iglesia local a la cual he venido hoy una iglesia que está centrada en la gloria de Dios? Está centrada, enfocada y unida por el avance del Evangelio. No, casi siempre es que hay aquí para mí. Una iglesia que está unida por el avance del Evangelio no tiene sus ojos en propósitos individuales o egoístas. Los ojos de esa iglesia están enfocadas en la misión que Cristo nos encargó: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Esa es nuestra encomienda como iglesia local. Para la gloria de Dios. Una vez más, cito al pastor Martin. Oigan lo que dice. Cuando esta preocupación por entregarse con un solo corazón, una sola mente, una sola alma a la proclamación del Evangelio se convierte en la gran pasión de una iglesia local, se alcanza un nivel de unidad que de otro modo nunca se conocería. ¿Qué importan mis preocupaciones triviales? Esperando en una esquina hasta que alguna persona venga a preguntarme cómo estoy y así comprobar que esta es una iglesia amorosa. ¡Qué tontería! Cuando el mundo está sufriendo y puede haber pecadores en el servicio ese mismo día.
En lugar de estar en una esquina con la espalda hacia la gente, esperando que todos te pregunten ¿cómo estás?, podrías acercarte a un desconocido, extender la mano, extender una palabra de bienvenida, averiguar, contacto, quiénes son, de dónde vienen y si conocen al Señor. Debes tener la pasión de ver el avance del reino, el avance del evangelio. Y así tendrás como algo absurdo si tu iglesia es fría o caliente. Es una iglesia donde los corazones de las personas están llenos de pasión por ver que Cristo sea conocido. Esta será siempre, esa actitud egoísta centrada en ti será siempre vista como una actitud infantil. Una iglesia bien informada sobre su propósito en común, la gloria de Dios, el avance del evangelio, no pierde su tiempo en esas trivialidades. No lo pierde. Que a mí no me pusieron caso, que tengo 3 domingos y nadie me ha dicho tu. No estoy negando, hermanos, esas cosas son importantes, hermanos. Son importantes. Debemos de trabajar siempre en pos de que las personas que vienen a esta iglesia se sientan bienvenidas, que se sientan amadas y recibidas. Pero ese no debe ser nuestro enfoque primordial. Nos podemos fácilmente, hermanos, fácilmente nos podemos desviar y convertirnos en un lugar socialmente aceptable, un lugar muy bueno, donde la gente se sienta muy bien, pero donde el enfoque nuestro no está donde debe estar. Nuestro enfoque es la gloria de Dios. Nuestro enfoque es que las personas conozcan a Cristo. ¿De qué le sirve al pecador que venga a la iglesia, se sienta muy bien y no conozca a Cristo? De esa puerta irá directo al infierno. ¿Qué bien le habremos hecho? No le habremos hecho ningún bien. Hermanos, seamos maduros. Yo no estoy negando el lugar que tiene la coinonía, el amor mutuo, el compañerismo, tiene su lugar. Tiene su lugar. Pero cuando las personas vienen a nuestra iglesia, deben de percibir esos 2 grandes enfoques: el evangelio y la gloria de Dios. Quiera el Señor que esta iglesia transpire eso. Que cuando la gente venga aquí diga, no es una iglesia perfecta, se darán cuenta rápido que esta no es una iglesia perfecta. Pero que puedan decir, ¿sabes por qué he decidido estar en esta iglesia? Porque tiene 2 grandes enfoques. Y uno de ellos no soy yo. El evangelio y la gloria de Dios. Quiero terminar con unas palabras para los incrédulos. Amigos, ustedes que aún no han venido en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo, quiero que pidas a alguien que esté al lado tuyo, si no tienes tu propia Biblia, que te lleve allí a Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Ese pasaje que leímos al principio. Romanos 8, versos 7 y 8. Dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede. Qué descripción tan terrible, ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne son aquellos que no han recibido esa gracia salvadora, están en la carne, no pueden agradar a Dios. Amigo, este pasaje dice que la disposición natural, tu disposición natural es la de ser enemigo de Dios.
Amigo, piensa en eso. La palabra de Dios que está allí, y espero que la hayas leído, dice que tú eres enemigo de Dios. Qué descripción tan terrible. Enemigo de Dios. Espiritualmente incapaz de obedecer a la palabra de Dios. Incapaz de tener una relación personal con Dios. Tú puedes en esta mañana negar lo que dice ese pasaje. No son mis palabras, son las palabras de Dios. Dios te ha sellado como su enemigo. Su enemigo. Alguien que no se somete a la ley de Dios. Porque espiritualmente es incapaz, ni siquiera puede hacerlo. Está describiendo una situación catastrófica, terrible, hermano. Amigo, ¿quieres tú que ese sea tu sello? Enemigo de Dios. Amigo, esta iglesia local, a una sola voz, te llama hoy al arrepentimiento. Te llama al arrepentimiento, te llama a reconocer tu pecado, te llama a reconocer que has vivido en contra de la ley de Dios, te llama hoy a que reconozcas tu situación espiritual, que te mires a ti mismo, que reconozcas que tú no amas a Dios, que sus mandamientos te son gravosos. Nadie quiere venir a la iglesia por la mañana para que le diga, tú eres enemigo de Dios. Pero esta iglesia debe de ser fiel a tu alma, amigo. No nos vale de nada que te sientas muy bien aquí si no te decimos la verdad de Dios. Mira Romanos capítulo 8. Te dice, eres enemigo de Dios. Ven en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Reconoce que tú eres un pecador, que violas la ley de Dios, que no amas a Dios, que no quieres tener nada que ver con Dios. Ve a Él, confiesa esa realidad. Ruega que Él te perdone por tus pecados. Suplica, amigo, suplica, porque yo sé que en ti ahora mismo posiblemente no hay ni siquiera el deseo de hacer eso. Es claro que no tienes el deseo de hacer esto, porque tú ni siquiera puedes hacerlo. Tu naturaleza, quien eres, como naciste del vientre de tu madre, como nacimos todos nosotros desde el vientre de nuestras madres, es el estado pecaminoso. La infección espiritual humana es el pecado, la violación a la ley de Dios. El deseo de hacer todo menos lo que Dios nos dice. Enemistad para con Dios. Quiera el Señor por su Espíritu que tú puedas ver en esta mañana. Es cierto lo que la palabra de Dios dice. Yo no tengo deseo de Dios. Yo no tengo deseo de buscar a Dios. Yo no tengo deseo de obedecer a Dios. Es cierto, yo soy su enemigo. Pero esta iglesia local no solamente quiere que tú reconozcas y veas que eres un enemigo de Dios. Esta iglesia local quiere que tú sepas que hay esperanza para ti. Hay esperanza. Así mismo como te llevo a Romanos 8 para que veas que tú eres enemigo de Dios, yo te quiero que vayas a Romanos capítulo 5 ahora. Ve a Romanos capítulo 5. Dile a alguien al lado de ti que te lo muestre para que veas que no son invenciones mías. Es la palabra de Dios. Dice ahí, Romanos capítulo 5, versículo 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, en que siendo nosotros aún enemigos de Dios, en que siendo nosotros aún
violadores de su ley, en que aún solo nosotros estando en una disposición natural a ir en contra de Dios, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Salvos de la ira de Dios por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Versículo 10, porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Esa es la palabra de dos que eran enemigos y ahora han venido a ser amigos. Ha habido una reconciliación. Amigo, a través de la vida, la muerte del Señor Jesucristo, Él proveyó para nosotros reconciliación con Dios. Eso quiere decir que ya no tienes que ser enemigo de Dios. Ya no tienes que ser enemigo de Dios. La pregunta para ti en esta mañana es, ¿quieres ser tú amigo de Dios? ¿Quieres ser amigo de Dios? Entonces reconoce que tus pecados te hacen su enemigo y pide perdón por ello. Cree en Cristo. Pon tu confianza absolutamente en Cristo. Absolutamente en Cristo. No confíes en nada ni nadie más. Solo en Cristo Jesús. Y tú también podrás ser justificado por su sangre y ser salvo de la ira de Dios por medio de Cristo Jesús. Amigo, quiera el Señor que por su Espíritu alguno en esta mañana reconozca quién es y busque la salvación que solo es posible en Cristo Jesús. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, te damos gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo a favor nuestro. Señor, tú sabes las necesidades de esta iglesia local. Te damos muchas gracias, Señor. Te damos muchas gracias por tu cuidado, tu amor y tu preservación para con nosotros. Te damos gracias, oh Padre Celestial, porque tú nos has mostrado tu palabra. Te damos gracias, Señor, por los maestros que nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque podemos disfrutar de unidad en la verdad. Padre, permite que nosotros crezcamos más en el conocimiento de ti y de tu palabra. Permite que esta iglesia local esté cada vez más unida. Oh sí, Señor, para el disfrute de cada uno de nosotros, porque como vimos, Padre, es delicioso, es placentero que los hermanos habiten unidos en armonía. Padre, pero que nuestros corazones y nuestras mentes no se desvíen ni a izquierda ni a derecha, sino que esta iglesia local tenga estos dos grandes intereses, el avance del Evangelio y la gloria de tu nombre. Te pedimos estas cosas. Ven con poder, Señor, en esta noche, te lo rogamos. Sé con nuestro hermano. Y llévanos con seguridad a nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.